Hola a todos. Hola a todos. Estamos reunidos hoy por una pregunta. ¿Se puede vivir intensamente frente a las circunstancias? Mi vida cambió radical cuando encontré una persona que vivía intensamente todas las circunstancias de su vida. No como un discurso, sino como algo vivo. Entonces, un sacerdote italiano, Don Giussani, fundador de Comunión Nacional, me despertó el deseo de vivir intensamente, como algo vivo. Empecé a seguir a los que vivían como él, compartiendo el tiempo. Al final, compartí la vida con ellos. Yo quería vivir como él, con una mirada positiva sobre la realidad, diciendo sí a todas las circunstancias que pudieran pasarme. A lo largo de mi vida, me han sucedido infinidad de circunstancias muy difíciles, supongo como a todos. He tenido la fortuna que casi todas ellas han sido ocasión de educarme en el tiempo, permitiéndome vivir mejor lo que me sucede, sea bueno o malo. ¿Cómo educar? Por ejemplo, soy un padre con un hijo autista que requiere una dedicación plena. Condiciona extraordinariamente la vida de mi mujer y la mía. Pero en mí no surge una queja frente a esto. Nos sentimos agradecidos de su existencia. A los 2 años vimos como que algo no iba bien y los médicos nos dijeron que hijo tiene disfasia cerebral. Y poco después nos dijeron que no, que tenía autismo. De repente todas las pretensiones y planes que uno tiene con respecto a su hijo desaparecen. Todos los planes del colegio, imaginar su futuro, cómo sería, todo se derrumba bajo tus pies. Este dolor me educó en contra de lo que podía parecer. Me hizo entender que la vida de mi hijo no es mía, sino que es para mí. Que es distinto es amar a uno de esta manera, como un regalo para mí. Siendo tan pequeño, sigue educándome. A los 5 años, un día me dijo, papá, mi cabeza no funciona bien. ¿Por qué no me compras una? Estas circunstancias te rompen, pero te educa. Viendo que lo más valioso no depende de ti. La realidad me deja educarme siempre, incluso en el trabajo. Yo siempre he experimentado que mi vida laboral en el deterioro humano que producen las empresas. Lo he experimentado en propia carne, viendo que el beneficio está por encima del humano. Por ese motivo, hace 20 años fundé una pequeña empresa de ingeniería y desarrollo de vehículos, llamada Dragon TT. Quería construir una empresa humana, que cuidara al humano antes que el beneficio. Imaginaos crear juntos, junto a otros hermanos, una empresa que pudiera abrazar lo que le pasa a sus empleados, construyendo juntos. O sea, que todo tenga sentido. Como nos pasa a nosotros. Una persona que trabaja con nosotros tuvo que faltar por motivos personales 3 meses al trabajo y juntos le acompañamos y dejamos que pudiera volver a incorporarse después. O un cliente, viendo cómo le tratamos, quiso implicarse tanto en la empresa, en ayudar a sumar, que terminó siendo socio nuestro, sin necesidad de poner capital. O de repente, clientes que después de pagar nuestros servicios, se ofrecen para trabajar gratis con nosotros, para nosotros. ¿Cómo pueden suceder estas cosas en un mundo como el de hoy? Lo cierto es que a lo largo de todo este tiempo, la empresa ha sufrido muchas dificultades. Una empresa de estas características, siendo tan pequeña, que apuesta por la innovación industrial, desarrollo de vehículos, o sea, hacemos cosas que están fuera de lo común y a veces no son muy rentables. Sigue en pie contra todo el pronóstico. Y eso ha sido también gracias a tener amigos verdaderos, que también viven esta experiencia de vivir intensamente todo lo que nos rodea. Porque afrontando las dificultades sin esquivarlas,
estas educan, sin ninguna duda. Yo he sido sostenido, después de trabajar, tener que trabajar en 2 trabajos a la vez, teniendo apenas 4 horas diarias, por poder salvar la empresa. No merece la pena por lo que es, sino lo que significa. Significa ser guardianes del humano. Por eso se esfuerzo. ¿Cómo he vivido antes del COVID? No es nuevo decir que vivimos en una era oscura. Yo veo claramente en las redes sociales que son un grito desesperado de la soledad humana. La vida está gobernada por los beneficios y lo justifican todo, absolutamente todo, barbaridades. Incluso se hace desaparecer lo humano. Cuando lo veo, algunos amigos que llevan su vida con cientos de actividades, la llenan, donde las conversaciones se pierden en política, dinero, ocio, consumista, para al final ocultar una cosa, la soledad, que a pesar de estar rodeados de gente, sigue estando ahí. Estos mismos amigos, que a veces me llaman en ocasiones, profundamente tristes, cuando ven claramente que se sienten solos frente a la vida, y lo ven, sin explicárselo mucho. Frente a esta circunstancia me sentí llamado a actuar. No soy un espectador de la vida, como hicieron conmigo de adolescente. Entonces, llamé a varios institutos de FP para pedir hablar con los alumnos, para compartir mi experiencia y tener la posibilidad de conectar con ellos, contándoles cómo vivo el trabajo y transmitirles un mensaje para despertarles. Comencé diciéndoles, vosotros sois valiosos, la vida es apasionante, merece la pena, ¿qué vais a hacer con la vuestra? O sea, es que el mundo necesita eso, que digamos que son valiosos. Les conté que tuve la oportunidad de trabajar en el Mundial de MotoGP para Yamaha, un trabajo que parece el culmen, parece lo más de lo más, ¿vale? Toda una vida vinculada a las motos, y después de 2 años, viajando por todo el mundo, decidí abandonarlo. Todos los chicos se escandalizaron de repente. ¿Estás loco? Pero bueno, ¿cómo dejas esto? Lo cierto es que en poco tiempo de empezar a trabajar en la escudería, tuve confianza con el jefe de equipo, de B, un francés, que es una eminencia en MotoGP, y un día estábamos en el circuito de Le Mans y en vez de estar, le propuse que, oye, mira, está cerca de la familia, dice, ¿por qué no? Yo me ocupo de un trabajo que tenemos que hacer, y dice, y vete tú a verlos, ¿no? Y de repente él me contestó muy triste, no hace falta, dice, ya les he enviado un regalo a casa. Yo personalmente, yo no quiero esa vida para mí. Ese fue el motivo que dejé MotoGP. O sea, la gente que llevaba mucho tiempo veía una soledad inmensa, infinita. 1000 cosas, 1000 dinero, pero al final. Después me pregunté a los chicos, ¿qué es el éxito para vosotros? Dijeron de todo. Pero yo les dije que el éxito verdadero es ser feliz. Ese es el verdadero éxito. Hagas lo que hagas. Por eso renuncié a la idea. Yo creo que no es una locura. Hay otra forma de vivir. Si nosotros no se lo decimos al mundo, ¿quién lo hará? De esta historia con los chicos nació la curiosidad de varios profesores y estos vinieron a verme a Dragon TT. Los alumnos escribieron mensajes y después de un par de encuentros, ¿vale? con ellos nació algunas relaciones. Y durante el COVID les sorprendió muchísimo les sorprendió que les llamara sin apenas conocerlos. Era una sorpresa para ellos, que alguien sin apenas conocerte mostrara un interés humano. Y como podéis ver, he ido no lo viví. Luego también quería contaros cómo he vivido las circunstancias del COVID. Al llegar el COVID me encontré en una situación muy complicada con la empresa. Clientes me dejaban de pagar, anulación de pedidos, pagos por realizar, o sea, una incertidumbre, como muchos empresarios, cuando puede que tengan a lo mejor que cerrar después de 20 años de trabajo. Y uno que piensa de cuando ocurre esto. Pero de repente me encontré los medios, la necesidad humana que transmitían, ¿no? De los médicos, nuestros enfermos, nuestros, no ajenos, sino nuestros médicos y nuestros enfermos. Combatiendo la enfermedad con mascarillas defectuosas, ineficaces, en algunos casos inexistentes, sin ninguna protección. Y eso me desgarró por dentro. En mí sale la necesidad de preguntarme, ¿qué puedo hacer yo? Frente a lo que me sucede en la vida, ¿qué puedo hacer yo?
En este caso, tengo, gracias a Dios, la creatividad de crear cosas que no existen y me puse a trabajar para desarrollar algo que pudiera protegerles a todos los que estaban en primer nivel, jugándose la vida por nosotros. Entonces hice una máscara para que no se empañara, para que fuera estanca, para que unos filtros protegidos, para que en caso de que alguien vomitara lo protegiera y que se pudiera lavar con químicos, o sea, algo diferente que no había en el mercado. Frente a esta situación, antes de cerrada, pensé, pues voy a intentar lo que he ideado, crearlo, ¿no? Crear un prototipo, ¿vale? Y gracias a mis socios y donaciones de particulares y empresas, a una empresa, conseguimos sacar adelante el proyecto. Entendí que estas circunstancias son ocasión de dejar de mirar tus necesidades y construir para quien estás hecho. Son una ocasión, de verdad, y lo puse en práctica. No con palabras, sino con hechos, actuando en nuestro tiempo. O sea, todos tenemos una oportunidad de actuar mil cosas, desde una sencilla llamada a alguien que sabe que está solo. O sea, al final hay que actuar frente a la realidad que nos sucede. Imaginaos que tuve que escuchar de todo, juzgándome, que estaba loco, que tenía que mirar por mí y, bueno, es cierto, yo tengo que sacar adelante una familia, pero la gente se moría en hospitales. Yo no podía quedarme parado. Es que realmente hay otra forma de vivir, pero no con palabras, sino hay que hacerlo. En este tiempo de hacer máscaras, murió una familia mía. Bueno, imaginar el drama, ¿no? De no poder despedirles. De repente un amigo le dice, he llegado tarde. Y que tienes que estar con ellos. Te ha llevado a hacer las máscaras. Pero de repente ves que no es así. Lo que merece la pena es que lo que uno hace es signo de otro, no de uno mismo, porque es finito. Tiene sentido y merece la pena. Sucede lo que suceda. La cuestión ahora es que se puede vivir intensamente el futuro que nos espera. Ahora nos enfrentamos a una situación económica y política desgarradora, dramática. Aún no hemos superado la pandemia y se puede vivir intensamente como hacía una Julián Cazón. La humanidad nunca jamás ha necesitado tanto cristianismo, vivo, presente, no en un centro cerrado, como ahora, nunca lo necesitamos vivo. El mundo necesita nuestra intervención en la historia, no como espectadores, sino viviendo como protagonistas. Yo me siento protagonista. La fe que sostiene al hombre no es una filosofía, sino un hecho, que entra en la historia, como dice Yusani, a través de humano. Y yo personalmente, me muero por vivir. Gracias. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, nos han dicho que hemos tenido una serie de problemas en la introducción. Entonces, nada, la hacemos rápida, también porque don Ginés pueda saludar a todo el mundo que se ha conectado. Bueno, antes había dicho que saludo desde el Cerro de los Ángeles, que es uno de los puntos de la conexión de este encuentro, y que me siento feliz de poder compartir con vosotros este momento. Como ha dicho Crespo antes, esto estaba programado desde hace mucho tiempo y desde luego un virus no iba a permitir que nosotros no nos encontráramos hoy. Lo ideal es que hubiéramos estado en toda nuestra corporalidad, como hemos hecho otros años, pero bueno, las circunstancias hacen que nos saludemos por este medio y os saludo a todos y me encuentro feliz de estar con vosotros, de escuchar también vuestros testimonios. Saludo a los que no veo, pero vosotros sí nos veis a nosotros. Un abrazo a todos. Muchas gracias, don Ginés. Bueno, simplemente la introducción que hacía anteriormente, bueno, hablaba de esta amistad insospechada con don Ginés, ¿no? Sobre todo con uno que me he dado cuenta que sí, que es como yo, o sea, que tiene los mismos deseos que yo, que sangra como yo, que es frágil como yo. Y eso a mí me hace sobre todo acercarme a él, como los discípulos con Jesús, ¿no? Que es el mismo método que se vuelve a repetir, ¿no? Otra vez más, ¿no?
Bueno, nosotros queríamos con este acto profundizar en lo que nos dijo Julián, la carta del 12 de marzo, ¿no? Es decir, si la única condición para ser siempre y verdaderamente religiosos es vivir intensamente lo real. Y eso es lo que a través de 3 amigos queríamos mostrar hoy. El primero es Emiliano, que no sé si me habéis escuchado la introducción, amigo nuestro de Parla, bueno, como habéis escuchado, ha creado la empresa Dragon TT, tiene 45 años, casado y con un hijo. Ahora vamos a pasar a escuchar a Roberto. Roberto continuamos en Brunete, es sacerdote, Roberto Redondo, tiene 43 años y es sacerdote desde hace 15. Es párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Brunete y su gran pasión, además de Cristo, son lo que llamamos el patinaje, ¿no? Y le llaman el padre Ruedas. Así que nada, Roberto, cuando puedas y quieras. Pues muy buenas. Sobre todo un saludo a don Ginés, que es mi obispo y también es mi padre, ¿no? En la fe. Pero yo quisiera comenzar este testimonio con una cita del Evangelio, que es el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, en el que le pregunta a Jesús si era posible, que había que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda un poco sorprendido. Dice, ¿cómo puedo yo volver a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer uno? Y respondió Jesús, en verdad te digo, que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una semana antes de que mi padre comenzara con los primeros síntomas del virus del COVID-19, jugaba al pádel, le gustaba hacer senderismo y trabajaba duro en su huerto. Hoy, por un milagro, como los mismos médicos que le atendieron afirma, mi padre está en casa, como un niño recién nacido que tiene que aprenderlo todo, respirar, comer, andar, ir al servicio, pero tiene también la mirada de un niño. Le veo asombrarse de las cosas más simples, como si las mirase por primera vez. Se puede decir que ha nacido de nuevo. Pero no solo él, también mi madre, mis hermanos y yo hemos nacido de nuevo. Todo comenzó por una gastroenteritis con fiebre. Al principio no se consideraba un síntoma, sino iba acompañado de dificultad al respirar con tos seca. Por ello, aconsejaban evitar ir a los hospitales para cuestiones que no estuviesen relacionadas con el virus y en principio no revistieran gravedad. Le dimos cita en el ambulatorio y el médico le dijo que hiciera una dieta blanda. Al cabo de una semana, mi padre se encontraba muy débil. Volvimos al ambulatorio y decidieron trasladarle al hospital. La ambulancia tardó 5 horas. Una vez allí, le hicieron varias pruebas, incluida la PCR. Confirmaron el positivo y comenzaron los problemas respiratorios también. Le pusieron oxígeno y cada vez empeoraba. A los 4 días llaman a mi madre a la 1 de la madrugada para informarle de que le trasladaban a la UCI. A la mañana siguiente tienen que intubarle por traqueotomía y le inducen el coma. En esa primera semana las noticias eran de 800 a 900 muertos diarios por coronavirus. La situación de confinamiento hacía que no pudiésemos acercarnos al hospital para acompañar a mi padre. Mi madre también empezaba a tener síntomas del virus, empezaba a encontrarse pues, débil. Mi hermana no podía salir del monasterio, ella es monja en Jesu Comunio. Mi hermano en su casa, en Las Rozas, yo en Brunete. La situación nos parecía la de un sueño con una continua sensación de irrealidad. Los pulmones, las noticias del hospital eran de un continuo empeoramiento. Los pulmones totalmente inflamados. La infección comenzaba a afectar a otros órganos. Mi madre trataba también de llamar por teléfono para que hicieran la prueba del COVID. Cuando por fin consiguen hablar, le dicen que se tome la temperatura y que ya le realizarán la prueba lo antes posible. En este momento, mi padre también está crítico, está muy crítico. El estado, yo soy consciente de que mi padre puede morir. Soy consciente. Además, doy por hecho que mi madre está también con el virus en las primeras fases. Y temo que pueda seguir los mismos pasos de empeoramiento de mi padre. En esa semana
empiezo a asistir casi diariamente al cementerio para realizar responsos. Muchos de ellos de la residencia de ancianos de Brunete, pues han fallecido en esta residencia de Brunete 60 ancianos y muchos son vecinos de aquí de Brunete. La situación es tremendamente triste. Solo 3 familiares con mascarillas, guantes y sin poderse abrazar para consolarse. No se han podido despedir de su familiar. Además, comienzo a saber de amigos que están graves en la UCI por el virus. Una amiga de Móstoles me dice que su madre está muy grave, que rece por ella. A los pocos días fallece su madre y voy yo a enterrarla en el cementerio de Móstoles. Creo que este fue uno de los peores momentos. Allí en el cementerio estaban las 3 hijas, su marido y yo, con sus mascarillas y guantes, los enterradores con trajes como los que llevan los sanitarios en la UCI. Lloran por la pérdida de su madre, de su esposa, no pueden abrazarse, hay un silencio horrible. Les digo que hay que permanecer firmes en la fe y me lo digo también a mí mismo. Pienso que podría haber sido mi familia en esa misma escena. El 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor, mi padre había experimentado una leve mejoría, pues había conseguido aguantar 4 horas sin respirador y le bajaron la sedación. Esto nos llena de alegría y esperanza. A los pocos días nos dicen que ha aguantado 10 horas. Comienza a haber signos de mejoría. Días más tarde puede aguantar 24 horas sin respirador, aunque conectado al oxígeno. Le trasladan desde la UCI a un módulo que se llama de intermedio. Aquello nos hace tener la sensación de que saldría del estado crítico en que se encontraba. Comienzan a alimentarle con una sonda nasogástrica. Nos dicen que enviemos audios y vídeos para animarlo. Estamos contentos. Pero el 4 de abril nos dicen que se le ha movido la sonda y que el alimento se le introduce en el pulmón, provocándole una broncoaspiración. Nos dicen que su estado vuelve a ser crítico. Esta segunda recaída nos deja muy tocados emocionalmente, pero seguimos confiando en la misericordia de Dios. La noche del 4 al 5 de abril no pude dormir. Y yo rezaba así: Señor, confío en ti. El hecho de que no hubiera sonado el teléfono aquella noche fue un motivo de gran alivio. Si no hay noticias, son buenas noticias. Durante la Semana Santa mi padre seguía crítico. No había mejoría. Poníamos la esperanza en que el domingo de Pascua el Señor nos regalara un signo. En estas condiciones celebré el rito pascual en la parroquia y lo hice solo. Nunca he sido más consciente de mi necesidad. Durante la semana de Pascua mi padre comienza una leve mejoría. Vuelve a aguantar 4 horas sin respirador, después 12 y después 24 horas. Comienzo a pensar que ese gran signo el Señor lo tiene preparado para el domingo de la Divina Misericordia. Un amigo sacerdote pide para mi padre que así como el Señor pudo levantarse de su segunda caída en su camino hacia el Calvario, mi padre pueda también levantarse. El 20 de abril nos llaman del hospital y nos dicen que no aguanta sin respirador, que física y anímicamente mi padre está agotado y no parece querer seguir luchando. Hasta ese momento no había llorado. La noche del 20 al 21 de abril la pasé llorando como un niño, hasta faltarme la respiración. Fue en ese momento donde toqué fondo. Aún así seguía diciendo al Señor, yo confío en ti. Bueno, hemos tenido que cortar a Roberto porque estaba teniendo dificultades. Le vamos a avisar para que vuelva a conectarse. Entonces, yo creo que luego le avisaremos en el momento en el que justo ya se le entendía mal. Pasamos, si queréis, a Carlos y luego intentamos volver a hacerlo con Roberto. Nada, Carlos es mostoleño, tiene 44 años, es padre de 6 hijos que van desde los 2 hasta los 17 años, está casado con Susana, que también los 2 son enfermeros, y Carlos trabaja en el hospital de Fuenlabrada, está en la unidad de reanimación. Le hemos invitado porque en su testimonio se desvela este vivir intensamente lo real, en este caso en la primera línea de fuego, ¿no?, que es en los hospitales, ¿no? Y también se desvela cómo él se ha dejado hacer, cómo se ha dejado también tocar por esta compañía humana que es la Iglesia, ¿no? Entonces, si os parece, escuchemos ahora a Carlos.
Hola, buenas. No sé si se me oye bien, pero bueno. Yo primero agradecer esta ocasión que me habéis brindado a don Ginés y a ti, Crespo, ¿no? Daros las gracias por poder ponerme delante de lo que es mi vida, que siempre es una suerte. Y nada, contaros eso, lo que contaba. Yo soy enfermero, trabajo en la unidad de reanimación de Fuenlabrada y desde el que inicia esta pandemia, pues se transforma toda mi unidad, que es una unidad de reanimación donde van los enfermos después de operarse, la transformamos en una UCI quirúrgica, bueno, en una UCI médica, ¿vale? Con todo lleno de, hacemos 21 puestos de UCI y donde vienen solo enfermos de COVID, ¿vale? Enseguida la llenamos porque, bueno, ya sabéis que fue muy, muy rápido y parecía un hospital de campaña. O sea, cuando uno se imagina una UCI es un sitio súper ordenado, con todo en su sitio, todo súper calculado, son además súper cuidadosos en las UCI, mucho más que nosotros en reanimación, son enfermeros que hacen todo muy ordenado. Y realmente nosotros, pues bueno, sucede esto y hacemos, bueno, pues colocamos todo como se puede, pero está todo más bien desordenado. Usamos medicaciones que se acaban y las sustituimos por otras porque no hay más. Eh, en la UCI hay una puertecita donde tú cierras y, bueno, dentro de la habitación está el enfermo con su bicho y de fuera, pues bueno, aunque es verdad que se da el contagio y tal, pero está todo más controlado. Nosotros pusimos un esparadrapo en una línea donde dentro estaban los enfermos con el bicho y fuera estábamos nosotros en teoría, ¿no? Y cuando cruzábamos esa línea nos poníamos la protección y cuando no, pues nos la quitábamos. Bueno, en todo este cambio, esta transformación, ¿no? Yo me empiezo a dar cuenta que es muy bonito como acusar el golpe de que es verdad, que lo que está sucediendo es increíble, ¿no? Pero como todo el mundo, la respuesta frente a esto es de ayudar. De ayudar, nadie se plantea quejarse, nadie se plantea lamentarse. Todo el mundo remamos hacia un mismo sitio y todo el mundo pone todo lo que tiene de su parte, ¿no? Es una cosa que al inicio se ve clarísimamente cuando comienza todo esto y a mí la verdad es que me pareció precioso, ¿no? Poder ver esta manera esta unión entre gente que trabajamos muchas veces juntos y no sucede así. Entonces, este primer hecho, la verdad es que me llamó mucho la atención. Luego también yo me he planteado para mí, ¿no? Yo soy una persona muy, muy normal, ¿no? O sea, porque vive con las certezas de todo el mundo. Pues si tu familia, tus amigos, va todo más o menos en orden, pues la vida está en orden, ¿no? O sea, uno tiene la certeza de los 4 pilares que se maneja y que controla, y si eso está bien, pues la vida está bien y uno es feliz, ¿no? Me gustaba mucho oír a Emiliano, ¿no? Todo lo que contaba. Pero realmente yo vivo así muchas veces, mi vida es así, ¿no? Y entonces es verdad que llega la pandemia, ¿no? Y nos mete un golpe donde yo sí que noto que otras veces a mí me han sucedido cosas malas, como a todo el mundo, y te descolocan, pero bueno, poco a poco vuelves otra vez bueno, a la normalidad, a buscar un poco tu sitio, y bueno, ha pasado, ya está, y lo dejas a un lado y tal. Pero esta vez no, esta vez es que no es un golpe, es que nos derrumba, ¿no? O sea, realmente empieza a haber muchos muertos, mucha soledad. O sea, es una tragedia, o sea, es una cosa trágica donde se ve mucho dolor. Entonces, esto no te puedes volver a colocar así con tus 4 cositas, ¿no? Y este golpe, pues me hace sentir, ¿no? Que las cosas no están de nuestra mano, ¿no? Tan es así que al inicio mi padre bueno, está con una especie de catarro constipado, con un poquito de fiebre, ¿no? Yo salgo de guardia y me llama, me cuenta un poco lo que le pasa y tal, y claro, yo estaba muerto de miedo porque yo lo que veía tu padre, bueno, mi padre con fiebre, además mi padre es un señor que tiene, pues todo lo que se pueda tener, lo tiene él, ¿vale? De antecedentes, ¿no? Diabético, obeso, cardiópata, lo que se os ocurra, seguramente lo tiene, ¿no? Y entonces me encuentro con la disyuntiva de decir, ¿qué hago? Él tenía fiebre, un poquito de tos, no era algo muy exagerado, pero bueno, estaba así. Eso me cuenta mi madre por teléfono y bueno, salgo de guardia y me voy a verle. Voy a verle, digo, voy a ver qué es lo que, qué es lo que hay. Y va pidiendo al señor porque digo, a ver porque si realmente era COVID, pues claramente pues habría que llevarlo al hospital y ya está. Y si no era COVID, pues llevar al hospital para que vieran que era lo que era, pues era un peligro porque podían transmitirle esta enfermedad y entonces pues el problema era más gordo. Total, que yo me siento allí delante de mis 2 padres,
pidiendo al Señor y al final el Señor, la verdad es que nos concedió tener la lucidez de dejarle en casa esperando porque yo no le vi muy fatigado y demás y realmente fue un constipado, pasó y ya está, o sea, y no hubo más problema, pero a mí sí me hizo sentir como que la vida no está, no la dominamos nosotros, no está en nuestra mano, ¿no? Que la vida es de otro y es otro realmente el que la sostiene, ¿no? Y, y esto me hizo ya de inicio colocarme mucho en todo lo que ha sido luego posteriormente la pandemia, ¿no? También al inicio me empiezan a llegar muchísimos WhatsApp, ¿vale? O sea, era diario, no sé, es que eran muchísimos. Y yo a la gente nada más que le pedía que rezaran por mí, que rezaran por mí y por mi familia. Y la verdad es que en este tiempo la oración ha sido algo que nos ha, bueno, que a mí me ha sostenido, ¿no? Que a mí me ha dado la capacidad de poder ir al trabajo contento. Y la verdad, esto ha sido algo excepcional. O sea, que nunca lo había vivido así, que nunca había visto la potencia de la oración de este modo, ¿no? Y que ha sido algo que para mí ha cambiado todo este momento, ¿no? Y que de verdad, como os digo, me ha dado fuerzas cuando no las tenía y me ha sostenido de un modo. Cuando entraba a trabajar, no sé, tenéis la imagen de cuando el Señor de los Anillos que llegara con todo el ejército de los muertos detrás, pues era un poco así, ¿no? O sea, era esa sensación de que yo entraba con todos mis amigos sabiendo que estaban rezando por mí. Y era algo que me ayudaba de una manera grande, ¿no? Luego también comenzaba a buscar sentido a todo ese dolor, a esas muertes, a esa soledad de los enfermos solos. Lo ha descrito fenomenal, aunque no lo hayamos oído muy bien. Lo describe Roberto en todo lo que ha sido la enfermedad de su padre, ¿no? Y para mí es fundamental, sobre todo, dos sacerdotes, Francesco, un sacerdote de la San Carlos, ¿no? Que está en Fuenlabrada, y Pablo de Aro, que es un sacerdote que está en Móstoles, ¿no? Y empiezo a mantener una relación con ellos, bueno, aunque unas veces de teléfono, otras de WhatsApp, pero bueno, un poco como podía, para poder darle sentido a todo este dolor, ¿no? Y a todo lo que yo estaba viendo. Y de verdad o sea, hay muchas personas durante esta pandemia que me sostienen de un modo claro que yo lo reconozco como algo que viene del Señor, ¿no? Y en el caso de ellos dos especialmente, o sea, yo empiezo a buscar eso, la misa del Papa por la mañana, la misa de Pablo a las 8 o el rosario de Francesco, ¿no? Y les empiezo además a encomendar a mis enfermos, o sea, con nombre y apellido. Como yo sabía que su familia muchas veces no sabían de ellos, pues empiezo a pedirle muchas veces que, oye, fulano y tal, pide por él la misa, o si fallecían, ofrece esta misa por este señor que ha fallecido y por su familia. Y eso a mí me ayuda a darle un sentido a todo esto que pasaba, ¿no? Yo sabía que su familia posiblemente ni se enteraran jamás de que por esos señores estaba pidiendo en una misa o se ofreciese una misa por ellos, ¿no? Pero para mí sí era algo importante y también Francesco empieza a decirme, tú eres los brazos y la posibilidad del Señor de estar cerca de estos, ¿no? De cuidar a estos enfermos que tienes delante, ¿no? Y esta posibilidad de estar cerca de ellos, ¿no? Dice, reza por ellos cuando puedas. Y la verdad es que, bueno, del modo que podía, porque la verdad es que había mucho trabajo, empieza a rezar por ellos, pero me sorprendió un día ya, esto ya fue más hacia el final, ¿no? De que, bueno, de todo este follón, ¿no? De la pandemia con un señor que realmente estaba muy malito, ¿vale? Este señor se llamaba Lucas, estaba muy malito, no le podíamos ni tan siquiera limpiar la boca, ni hacer los cambios posturales. De hecho, esa noche yo trabajaba de noche, me dijeron, dice, mira, por la mañana si sigue con esta gasometría, le limitaremos el esfuerzo terapéutico que se llama y bueno, si fallece, pues fallece y ya está. Y yo fue el único día que conseguí rezar la coronilla que me daba Francesco completa por este señor, por Lucas, ¿no? Pidiéndole a la Virgen. Y este señor a las 5 de la mañana comienza a mejorar. Y tan es así que este señor, aquí cuando escribí el testimonio pongo que todavía sigue en la UCI. Y no es verdad, ya le han dado de alta a la planta esta misma semana, ¿no? Y yo siempre digo, gracias a la Virgen, ¿no? El Señor está siempre con cada uno de los enfermos que ha estado, pero realmente a Lucas ha habido alguien que le ha cogido del pelo y lo ha mantenido aquí con nosotros porque de verdad que estaba muy, muy, muy malito, ¿no? Y bueno, este hecho también me parece precioso, ¿no?
Tenemos una imagen también cuando hemos hablado con los compañeros y tal, porque la verdad es que para todos los compañeros ha sido un momento de preguntarse muchas cosas, ¿no? Con los móviles, ¿no? Los enfermos llegaban, como cuenta Roberto, o sea, llegaban muy apurados, respirando muy mal, y enseguida los sedábamos, los entubábamos y ya está, los teníamos sedaditos allí, cuidándolos, monitorizados, pero sus pertenencias venían con ellos en una bolsa, todas atadas con su nombre, y las dejábamos en un rinconcito. Y entonces cuando llegaban, los móviles no paraban de sonar, se tiraban 2, 3 horas hasta que la batería se acababa, sonando sin parar de sonar. Y la verdad es que a nosotros, a los que los cuidábamos, nos parecía increíble, ¿no? Porque como pensábamos en todo lo que estaba detrás de esos móviles, ¿no? Todas esas familias queriendo saber qué es lo que pasaba, porque no podían, queriendo saber dónde estaban sus familiares, queriendo ayudarles, acompañarles, apoyarles y sin poder, ¿no? Y un poco lo que decía antes, ¿no? Con Francesco me decía, dice, y nosotros éramos esa posibilidad de que esos enfermos, a pesar de estar sedados, pudieran sentirse acompañados, ¿no? Y bueno, y esto también lo he tenido en la cabeza durante todo este tiempo de pandemia, ¿no? También recuerdo una noche en que teníamos una enferma muy malita. Bueno, la verdad es que todos estaban muy malitos, pero esa mujer hizo casi una parada, ¿no? Una parada cardíaca, ¿no? Empezó a hacer una taquicardia ventricular así y no nos dio tiempo a vestirnos. No pasamos sin protegernos porque estaba dada la vuelta, porque era una cosa que usamos para que ventilen mejor, y entonces pasamos sin EPIs y sin nada a dar la media vuelta para poderla chocar, ¿no? Para darle un choque y sacarla de la parada. Y la verdad es que funcionó, salió muy bien de la parada y la cardiovertimos, la metimos en su ritmo, era por la noche y nada, nos fuimos a casa. La verdad es que nos íbamos, todos los que habíamos estado en ese turno, encantados, contentísimos, todos cansadísimos, pero madre mía, lo bien que lo hemos hecho y como qué bien todo, ¿no? Y nos íbamos así, ¿no? Y al día siguiente volvíamos y esta mujer pues nada, había empeorado y cuando llegamos no estaba, ¿no? Nos pasaba muchas veces, volvíamos y muchos enfermos no estaban al turno siguiente. Y a mí me hacía pensar esto también, ¿no? O sea, como que la vida no está en nuestras manos, ¿no? Que nosotros, con muchos compañeros, lo hablábamos, ¿no? O sea, parece que si hacíamos las cosas bien, entonces los enfermos iban a salvar, y si hacíamos las cosas mal o nos equivocábamos en algo, los enfermos iban a morir. Y yo les decía, no puede ser, o sea, no puede ser así. Así no puede ser. Nosotros estamos haciendo todo y más lo que podemos, o sea, y realmente era así, o sea, no podéis imaginar el nivel de cansancio, de estrés, de técnicas que no manejamos porque tú no estás en una UCI normalmente, o sea, las has aprendido o las conoces de antes y las has recuperado, pero ya os digo, gente que muchos habíamos trabajado antes en una UCI y gente que no ha visto una UCI en su vida, o sea, quiero decir, todos los que estábamos allí hacíamos todo y más de lo que podíamos. Y entonces yo decía, no, el problema es ese, ¿no? Concebir que la vida está en nuestras manos, ¿no? Que está con nuestra capacidad. Este hecho también es una cosa que yo creo que nos ha golpeado dentro de los sanitarios, médicos, enfermeros, nos ha sacudido fuerte, porque aunque todos cuando echamos un pensamiento y tal, pues no es así, no, la vida de los enfermos no está en nuestra mano y tal, pero trabajamos como si fuese así, como si nosotros fuésemos los que los salvamos, hacemos las cosas bien, o los que hacemos que si no las hacemos bien fallezcan, y realmente este hecho, claro, aquí se ponía de manifiesto que realmente no es así. Vamos, nunca es así, pero aquí era como muy evidente, ¿no? Y este golpe para todos acusar este golpe también era muy bonito de ver, ¿no? Porque eso, muchos médicos muy cabizbajos, ¿no? Como si no tuviéramos la capacidad de poder hacer nada cuando no era así. Nosotros teníamos capacidad de hacer muchas cosas, pero la vida no está en nuestras manos, no está en las de otros, ¿no? Y este hecho me parece que es muy importante, ¿no? Porque eso, dependiendo de cómo lo veas, puedes mirar a las cosas, ¿no? A las cosas que han sucedido y a las que tienen que suceder de un modo distinto, ¿no? Bueno, ahora contaros un poco lo que ha sido también toda la vida en casa, ¿no? O sea, yo trabajaba, como os he contado, como una mula y muy cansado, y llegaba a casa
Y lo primero era desvestirme, me vestía entero, metía la ropa en una bolsa, me duchaba y después de ducharme ya podía abrazar a mis hijos y a mi mujer, ¿no? Que estaban aquí en casa esperándome, ¿no? Y bueno, pues viviendo confinados como el resto del mundo, ¿no? Y ha sido un tiempo muy bonito también de vivir con la familia, ¿no? De disfrutar mucho de mis hijos, del tiempo con ellos, de disfrutar de mi mujer, o sea, que me han apoyado de un modo increíble, ¿no? Y, y también de aprender a estar con ellos, ¿no? Porque yo todo este tiempo de confinamiento ha sido espectacular, cómo hemos jugado juntos, ¿no? Jugar juntos todos. Yo nunca había jugado, pues o juego con uno, los pequeños, o juego con los mayores, pero juntos, ¿no? Jugando toda la familia juntos, con lo cual era un caos absoluto, pero divertidísimo, porque claro, de 2 años le quitaba las cartas al otro, el otro se enfadaba, la mayor decía qué tal, y la verdad es que ha sido un tiempo en ese sentido de disfrutar mucho, jugando, cocinando o comiendo juntos, ¿no? Y un tiempo bonito también la familia, ¿no? Entonces, bueno, todo este tiempo de casa también llegabas de todo el cansancio y de repente tenías que ser profesor de primaria también, bueno, de primaria, secundaria, de todos los cursos, porque yo tengo, pues como tengo niños desde los 2 hasta los 17, pues tengo todos los cursos y entonces tenías que empezar a hacer este trabajo también. Y realmente esto ha sido una cosa muy fatigosa, o sea, era increíble, parecía que hacíamos una gincana desde por la mañana. Nos poníamos, sacábamos la tarea de uno, de otro, lo sentábamos. A todo esto Marta saltaba por encima de los apuntes de los demás. Los mayores un poco abandonados haciendo lo que podían. Y ha sido un tiempo también, pues eso, de un sacrificio grande en este sentido, ¿no? Contaros también, me llama mucho la atención, esto me lo saltaba antes, ¿no? Las videollamadas, ¿no? Cuando empezaban a mejorar los enfermos y los quitábamos la sedación, hacíamos videollamadas con las familias, porque ya os digo que un tema es que estaban muy solos. Y esto a nosotros también nos daba mucha esperanza. A la familia me imagino que también, como Roberto cuenta en su testimonio, pero para nosotros era una fiesta. O sea, cada vez que un enfermo se iba de la unidad o que podía hablar, ni siquiera que hablase con su familia, era, vamos, no parábamos de aplaudir, de conmovernos y de alegrarnos mucho. O sea, era como comenzar otra vez a tener esperanza, ¿no? A que la esperanza volviese a entrar en todos, en nosotros y también en lo que allí pasaba, ¿no? Y esto nos producía mucha alegría, ¿no? Luego, por otro lado, también contaros lo que ha supuesto los amigos, ¿no? Los amigos, en mi caso, bueno, sobre todo, bueno, hablo de mi fraternidad es un grupo de amigos que nos ayudamos a vivir juntos, ¿no? Y todos los sábados quedaban. Y la verdad es que esta fidelidad a todos los sábados quedaban, al principio había momentos en que con todo este jaleo me cansaba un poco, pero realmente ha sido ponerme delante de lo que sucedía de un modo grande, porque ellos muchas veces me señalaban cosas que a mí se me escapaban, ¿no? Por un lado, estos amigos, los amigos del instituto, que todavía sigo teniendo contacto con ellos, y Crespo, de hecho, le conozco de esa época, ¿no? Es amigo mío desde que íbamos juntos a bachillerato. Y también, ¿no? Todas las preguntas que ellos tenían, a mí me ayudaban muchas veces a preguntarme también a mí qué es lo que estaba pasando, ¿no? En toda esta pandemia. Y por último también un grupo de amigos que somos médicos, enfermeras y demás, que trabajamos en la sanidad y que llevamos juntos muchos años con una asociación y igual, y de vez en cuando nos conectábamos porque estábamos preparando una exposición para la eutanasia y el estar con ellos ha sido también muy importante, ¿no? Como un sitio donde de vez en cuando llorar y sostenerme también. Contar muchas más cosas. La verdad es que tengo un montón de ejemplos aquí y me enrollo muchísimo, con lo cual voy a intentar ser breve ya porque creo que no me queda mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, por otro lado, que esto sucediese durante la Semana Santa yo creo que no ha sido casualidad, ¿no? O sea, para mí todo lo que ha sucedido, ¿no? Yo empiezo a darme cuenta de que, o sea, que la Semana Santa, o sea, del sufrimiento que nosotros teníamos y del sufrimiento que fue para el Señor, ¿no? Y de la figura de Pedro y de la figura de Judas, ¿no? Como dos que le amaban hasta el infinito, ¿no? Y que le seguían, que dejaron todo por él. Y yo me sentía un poco así, como diciendo, bueno, yo aquí estoy dándolo todo y a ver, pero claro, por otro lado sentía como todo el límite también, ¿no? Como todo el límite, porque además este primer inicio que os contaba, que era precioso de ver, como de ganas de
de darlo todo de tal. En el tiempo, cuando la cosa se normaliza, pues surge lo de siempre, surge la envidia, que este hace esto y yo no lo hago, los problemas de siempre, vamos, los que suelen ser habituales en cualquier sitio, ¿no? Y claro, yo este límite también lo veo, ¿no? Y se lo comento a Francesco un día que tenemos un encuentro sobre la Semana Santa, dentro de la Semana Santa, sobre Pedro, y me decía, dice, es verdad, esto es así, ¿no? Eran dos que le amaban, dice, la diferencia entre Pedro y Judas, ¿no? Es que Pedro se dejó perdonar y volvió a levantar la mirada para estar con él, ¿no? Y Judas no se dejó perdonar, ¿no? Y yo pedía esto para mí, ¿no? O sea, yo quiero volver, o sea, dejarme perdonar y poder estar siempre delante de él, ¿no? Y que el pilar de mi vida sea él, en vez de todas estas cositas que os decía al inicio, ¿no? De estos pilares pequeños que como tú controlas parece que son lo que sostiene tu vida. Y no, sino que todas estas cositas pequeñas estén atravesadas por él para que de verdad sea él el que la sostenga, ¿no? Y me daba cuenta de que esto, de que la Semana Santa había sido, o sea, no había sido casualidad que esto sucediese en este tiempo, ¿no? ¿Qué más contaros? Bueno, luego, ya os digo, hubo una amiga me dijo un día, dice, gracias por tu sí, me decía, ¿no? Y hace poco leía una cosa preciosa de un anciano de Belo Horizonte, que fue de los primeros que mandó Don Jus allá a Brasil. Me decía, hace poco leía que el instante es donde el mundo sucede y el mundo se crea. Yo no tengo el dominio sobre lo que sucede en el instante presente. Este presente es un don imprevisto y admirable. ¿Por qué Dios lo hace así? Para suscitar en nosotros el asombro, el estupor, la contemplación, la gratitud, el amor, es decir, nuestra comunión con Él, nuestro sí. Para mí ha sido fundamental, ¿no? Como este sí cotidiano y que muchas veces se veía entorpecido por mi límite, pero realmente este sí es el que ha dado valor a cada instante, ¿no? Y que solo el Señor me lo permitía decir en estas circunstancias que, como os digo, eran realmente duras, ¿no? Y ha habido infinitos gestos, ¿no? Recuerdo, tuvimos una enferma, se llamaba Conchi, ¿no? Que mientras que estuvo enferma, estaba intubada, no podía hablar con nadie y tal, pero la familia sí conseguíamos contactar con ella alguna vez y nos traía rosquillas a la puerta del hospital y las subían y nos las subían al servicio, ¿no? Y Conchi mejoró, se fue a planta y la familia, 2 semanas después, seguía trayéndonos rosquillas para desayunar. Y a mí me parecía un gesto precioso, muy sencillo, pero precioso, ¿no? Como de la fidelidad que puede tener uno cuando está agradecido, ¿no? De lo que sucede. Y de esto también, que luego se me ha olvidado contar con los niños, era muy bonito de ver con mis hijos, ¿no? O sea, mis hijos nos veían a mí y a mi mujer tranquilos y para ellos lo demás daba igual. Estaban tranquilos y estaban contentos. Que no había cole, que no tienen los amigos, que no se podía hacer ciertas cosas, pues no se hacen. Pero ellos estaban tranquilos, ¿no? Estaban confiados en que si su padre y su madre les querían y estaban bien, todo estaba bien. Y yo quería eso también para mí, para mi mujer, ¿no? O sea, el querer a un padre que de verdad, si tienes la confianza en él, te da la posibilidad de vivir feliz la vida, ¿no? Ya por último, nada, contar un par de ejemplos, ¿no? Bueno, se enfermó también un enfermero que es marido de una enfermera amiga, ¿no? Y le estuvieron cuidando en su hospital y enfermo de COVID, claro. Estuvo malito, lo cuidaron en el hospital y fue bien, la verdad, y salió, ¿no? Y cuando salió, le habían estado cuidando sus propios compañeros y yo pensaba como en la emoción de que si en cualquier caso, imaginaros, a nosotros nos daba alegría cualquiera este hecho, imaginaba a uno que trabaja en un sitio, le cuidan sus compañeros y le dan de alta, ¿no? ¿Cómo podría volver cuando vuelva a trabajar a mirar a esos compañeros, mirar ese lugar de trabajo, mirar todo eso lo que le había sucedido, ¿no? Digo, que nunca jamás podrá ser igual. O sea, él tendrá un agradecimiento y una manera de estar allí que es de otro mundo. O sea, que será de otro mundo. No sé si se nos olvidará o no, ¿no? Pero es de otro mundo. Yo no quiero que esto a mí se me olvide y posiblemente a él tampoco se le olvidará, ¿no? Pero es así, ¿no? Luego, un ejemplo con Francesco fue muy gracioso. Cuando me hicieron la analítica, di que las IgG eran positivas, que quiere decir que tengo anticuerpos, he pasado la enfermedad asintomático, que es la mejor de las posibilidades, porque, bueno, no me he enterado de que pasaba la enfermedad, pero tengo anticuerpos, con lo cual es fantástico. Y Francesco iba contándoselo por teléfono antes de entrar a trabajar y me decía que había sido gracias a la Virgen, ¿no? Y yo me reía, digo, claro, gracias a la Virgen. Y me volví a insistir. Dice, no, de verdad, Carlos, ha sido gracias a la Virgen.
Y yo, la verdad es que o sea, lo pensé y digo, jo, qué suerte, ¿no? Qué suerte tener amigos que te vuelven a recordar de verdad por qué las cosas merecen la pena, ¿no? Y por qué suceden. Y este hecho sencillo me pasó en muchísimos gestos con muchísimos amigos, ¿no? Que cosas que tú dabas, bueno, esto es así porque es así y ya está, y tal, te decían, no, no, párate, las cosas no son así, lo que tú estás viviendo no es normal, no es normal, no es normal, y cómo sucede, ni lo que está pasando, ni cómo tú estás delante de lo que sucede. Y ha sido una ayuda muy grande, muy grande. Con muchos amigos esto me lo han recordado durante todo este tiempo. Nada, ya os digo, podría seguir contando todavía más ejemplos, pero yo creo que todos estos ejemplos y todas estas personas son lo que me ha permitido vivir intensamente lo real, como nos preguntaba Crespo, y nada, daros las gracias. Muchas gracias, Carlos. Nada, ahora vamos a retroceder, vamos a proponerle a Roberto que intente terminar el testimonio, que le quedaba poco, y así por lo menos puede hacer la parte final, que yo creo que merece mucho la pena. Pues Roberto, si puedes. Muy bien. No sé si me oís ahora. Yo hasta ese momento os había comentado un poco cómo había sido una descripción elemental de lo que he vivido, pero también quería comentaros cómo había vivido yo este momento. Entonces, desde el principio me pareció que Dios estaba dando una palabra al mundo, ¿no? y a cada uno de nosotros en particular. Además, dentro del contexto de la Cuaresma, veía con claridad una llamada a la conversión. En ningún momento reproché a Dios nada de lo que estaba sucediendo. Le pedí al Señor que perdonara mis pecados y los del mundo entero. Me encomendé a su divina misericordia. Deseaba la curación de mi padre con todo mi corazón, pero no le pedí en ningún momento su curación, solo apelaba a su misericordia. Intenté la posibilidad de ir a darle la unción de los enfermos, pero fue imposible. Le pedí al Señor que le concediera la gracia del sacramento, aunque no pudiera recibirlo, que tuviera paz y que esta agonía le sirviera como remedio de sus pecados. Le pedí al Señor que nos diera a la familia la fortaleza para aceptar su voluntad, sea la que fuere. Por teléfono nos animamos a vivir estos momentos como la ocasión de reconocer un bien misterioso que se revelaría más adelante. Todos los días celebraba la misa en mi casa, en una capilla improvisada en el salón. Transmitía esta misa por Facebook en directo para mis feligreses. Todos los días me obligaba a dar razones de mi esperanza. La Eucaristía ha sido fundamental. He sentido la comunión de la Iglesia. Recuerdo la misa del Domingo de Ramos. Nos habían dicho que mi padre estaba muy mal. Justo antes de la misa esperaba la llamada del hospital. Como no me habían llamado, pensé que lo harían durante la misa. Ante esa angustia, lo puse todo en sus manos. Cuando proclamé la pasión del Señor, se me hizo evidente cómo había sido la agonía del Señor. Le dije, me ofrezco contigo, que se haga tu voluntad. Decidí ofrecerlo todo. Empecé a rezar con frecuencia la oración de Don Giussani. En la sencillez de mi corazón, te ofrezco todo con alegría. Pero ¿qué podría ofrecer? Decidí no quejarme o lamentarme por nada. Si estaba mejor de ánimo, bien. Si me venía la angustia, no la rehusaba. Lo ofrecía todo. Eran muchas las llamadas de teléfono y mensajes de WhatsApp que recibía, la mayoría para interesarse por mi padre, por mi familia y por mí. A todos contestaba con agradecimiento y empleaba en ello mucho tiempo. Los días que podía me conectaba a las reuniones del Studium Christi, que es esta reunión de sacerdotes del movimiento que nos juntamos los jueves para confrontar nuestra vida, para ayudarnos en esta compañía vocacional. Cuando superaba esa instintividad de encerrarme en mí mismo y de no conectarme, cuando lograba vencerlo, daba gracias a Dios, porque me rescataba a través de la palabra de otro amigo sacerdote. He sido fiel a la escuela de comunidad y a las reuniones de la fraternidad, también online. Estoy muy agradecido por cómo he sido sostenido por la compañía y la oración de tantos. Me he sentido tremendamente cercano a los familiares de todos aquellos que acompañaba en los numerosos entierros que he asistido. La mayoría de estas, luego di mi número como a disposición para aquellas personas que tuvieran una necesidad, una urgencia. La mayoría de estas necesidades tenían que ver con ayudas de alimentos, con medicamentos y ayudas económicas que tuve que coordinar con Cáritas Parroquial. Todo lo hacía con esta intención. En la sencillez de mi corazón te ofrezco todo con alegría.
Durante la pandemia surgieron también tensiones dentro de nuestra diócesis, pues había muchos fieles e incluso sacerdotes que cuestionaban las medidas tomadas por nuestros obispos para evitar, en la medida de lo posible, nuevos contagios. Esto también me hizo sufrir, pues veía que la comunión y la unidad entre nosotros se estaba dañando. Decidí ofrecer también todo lo que estaba viviendo por la comunión de la Iglesia, y especialmente por la comunión de nuestra diócesis en Getafe. El día 15 de mayo, festividad de San Isidro, pude por fin ver a mi padre en la UCI. Fue un verdadero acontecimiento. En aquel momento escribí un mensaje a todos los que estaban rezando por mí y habían estado pendientes. Decía así el mensaje: después de 2 meses he podido ver a mi padre en la UCI. Ha sido, en el sentido más estricto de la palabra, un encuentro. Durante estos 2 meses, su vida ha pendido de un pequeño hilo. Una semana antes de empezar a sentir los primeros síntomas del virus, mi padre jugaba al pádel. Le gustaba subir a los montes y buscar setas y araba y cuidaba su huerto con gran energía. Hoy le he visto como un niño que tiene que aprenderlo todo, pero he visto también en sus ojos la mirada de un niño, de la que Jesús habla en los Evangelios. Mi padre es plenamente consciente de que se le ha dado una nueva oportunidad, un tiempo nuevo. Toda la familia somos también conscientes de ello. Las 2 doctoras que se han acercado a mi madre y a mí repetían una y otra vez la misma frase: ha sido un milagro. El 26 de mayo dieron el alta a mi padre. Está en casa. Mi hermano y yo ahora nos hemos estado turnando para ayudar a mi madre, porque mi padre ahora es muy dependiente. No puede apenas andar y necesita ayuda para ir al servicio, para ducharse, para comer. Estamos muy contentos por 2 razones. La primera es que hemos experimentado la potencia de Dios cuando hemos visto salvar la vida de mi padre, pero también cuando nos hemos visto sostenidos por una gran paz que no venía de nosotros. La segunda es que mis hermanos, mis padres, mi familia estamos más unidos que nunca. He podido casi tocar, en el sentido más sensible de la palabra, lo que significa la comunión de los santos y la oración de la Iglesia. He comprobado que si permaneces firme en la fe, todo es posible. Que Dios no es tacaño al dar, pero que sí pide la fe y toda nuestra confianza. El mensaje que envié a los que había estado pendientes de la evolución de mi padre concluía de esta forma: sabemos que ahora nos queda un camino largo en su recuperación. Sus pulmones han quedado muy dañados. Sabemos que van a quedarle grandes secuelas y no sabemos qué autonomía va a tener en su movilidad o si tendrá que depender de una máquina de oxígeno. Pero somos conscientes más que nunca de que nuestras vidas están en las manos de Dios y que es justo y necesario confiar en su misericordia. Gracias por vuestras oraciones. Quería terminar con la oración que me ha sostenido en estos momentos y que para mí ha tenido como un peso muy grande. Es la oración de Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, que es esta Trinidad a la que me he encomendado desde el principio. Pues gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Roberto. Bueno, volvemos al cerro y pues nada, don Ginés, muchos le hemos escuchado estos meses en sus homilías o encuentros digitales. Ha puesto encima de la mesa la fragilidad del ser humano en este momento de pandemia y al mismo tiempo la respuesta, que no es otra que vivir la centralidad de Cristo. Creo que es importante también que pueda responder a esta pregunta. ¿Es posible vivir intensamente lo real en un momento que parece marcado por la nada? Creo que sí. La respuesta sencilla es sí. Sin embargo, pensando en todo esto, creo que la primera cuestión que hemos ido viviendo muy intensamente en estos meses es ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Porque sí que hemos podido comprobar que muchas cosas en nuestra vida son reales, pero otras son ficticias, aunque nosotros las hacemos reales. Y nos hemos podido dar cuenta que aquellas cosas que nos parecían fundamentales hemos podido pasar sin vivirlas, incluso en muchos aspectos de la vida nos hemos humanizado.
Es decir, creo que esta pandemia nos ha dado una oportunidad, ser más reales que nunca y vivir la realidad más que nunca. Por tanto, a la pregunta, creo que sí es posible vivir intensamente la realidad en medio de un mundo que se abría bajo nuestros pies. Cuando estaba escuchando los tres testimonios que me han antecedido, pensaba el desconcierto, el miedo que se producía cuando se iba extendiendo esta pandemia, el peso, como diré ahora, de la responsabilidad, eso que ha contado y que me emociona todavía, Roberto, ¿no? Pues el ver tantos sacerdotes que sufrían y que vivían esto mismo que ha contado Roberto, algunos de ellos, pues sus padres han muerto en todo esto, ¿no? Y centrarnos realmente en qué es lo real. Y por eso a mí me gustaría resumir la realidad, qué es lo real, en tres ideas, en tres palabras, en tres reflexiones. En primer lugar, descubrir que lo más real que hay en nuestra vida es Dios y su presencia. Yo creo que esto ha sido una experiencia fantástica, una experiencia que yo creo que de una u otra manera hemos vivido todos. Ha salido aquí en los tres testimonios que hemos podido escuchar cómo la vida de oración, la vida interior, cómo ha aumentado realmente en nosotros. Nuestra vida ha girado realmente en torno a Dios. Todo eso que decimos en teoría los que somos cristianos constantemente, en estos días lo hemos hecho realidad. Yo os puedo decir que este Cerro de los Ángeles, donde yo he estado confinado con un grupo grande de personas, ha habido un ambiente de oración realmente preciosa. Pensaba, había momentos por la tarde donde en tres lugares diferentes de aquí de casa estaba el Señor expuesto en la Eucaristía. Estaba en el seminario, estaba en la casa donde viven los sacerdotes que exponían el Señor, el Santísimo, desde las 4 de la tarde hasta la noche. En la capilla mía también estaba el Señor expuesto. Nuestra vida ha girado en torno al Señor y lo hemos sentido realmente como una presencia muy viva. Yo he recordado tantísimas veces aquellas palabras de San Pedro. También vosotros queréis iros, que le dice el Señor después del discurso del pan de vida. Y aquella respuesta de Pedro que podía ser nuestra respuesta: Señor, ¿dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Realmente el encuentro con el Señor se convertía en un consuelo, en una fortaleza, en una luz en medio de tantísima oscuridad, ¿no? ¿Cómo hemos rezado la liturgia de las horas? ¿Cómo salmos que rezamos pues al menos cada 4 semanas, pero que rezamos tantas veces, de pronto adquirían una luz nueva? Y recordabas también las palabras de la Escritura, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, y es verdad, todo se hacía más real. Por eso digo que hemos podido vivir lo real, claro que lo hemos podido vivir, y de un modo nuevo, y si vale, de un modo mucho más real. La segunda experiencia que hemos tenido y que me parece muy importante, ahora lo decía Crespo, que lo he repetido muchas veces, es la experiencia de nuestra propia vulnerabilidad, de lo débiles que somos. Decía antes que al principio, sobre todo, el peso de la responsabilidad era grande. Nadie puede suponer, ¿no? La decisión tan difícil que yo asumo como mía y que no delego en nadie, de cerrar las iglesias. Yo habré tomado decisiones difíciles en mi vida, si no la más difícil, una de las más difíciles era esta. Yo sabía que privaba al pueblo de la corporalidad del sacramento, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba en juego la vida de las personas. Y no sé lo que vosotros hubierais hecho, ¿no? Si la vida de vuestros hijos está en peligro. Hubierais evitado a cualquier precio la muerte, ¿no? El sufrimiento de vuestros hijos. Eh, ante esto, y bueno, Roberto ha citado pues la contestación muchas veces interna, que fue
el segundo capítulo de la vulnerabilidad, ¿no? Ver que el tejido de la iglesia se rasga, ¿no? Y que tú sientes el dolor de ver que la comunión de la iglesia pues puede estar en peligro y que eso está en tus manos. Y que yo no tenía más arma que poder rezar y que pedir por ellos. Sí puedo deciros, y creo que esto es una gracia, que en ningún momento yo he sentido en el corazón, por supuesto que no he sentido odio, pero tampoco he sentido en el corazón nada contra aquellos sacerdotes o aquellas personas que en un momento recibía correos a centenares que se repetían, devuélvenos la misa, es nuestro derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, quería entenderlos y os confieso que yo entiendo al que pensaba así. Lo comprendo casi, ¿no? Pero también tenía que tomar una decisión, había tomado una decisión. Es verdad que no me he sentido solo porque he sentido el calor de la iglesia. Pero esa debilidad de ver cómo se iba muriendo, ¿no? Me tocó muchísimo, como podéis imaginar, me tocó muchísimo el corazón con la muerte de nuestros 3 sacerdotes, ver que algunas comunidades religiosas también morían, pues muchas religiosas ancianas, ver poner cara, poner rostro a muchas personas que iban muriendo, que iban enfermando, muchos sacerdotes, incluso jóvenes, que iban enfermando, algún sacerdote en la UCI, en algún momento, pues grave, gravísimo. Y bueno, no sabía si esto, porque hay que respetar también la intimidad de cada uno, pero voy a contar una cosa que hasta ahora no he contado. Sabéis que uno de los sacerdotes, quizá el sacerdote de la diócesis que ha estado más enfermo y que se ha recuperado, es John García Escobar, que es el párroco de Santiago de Valdemoro, ¿no? Bueno, pues hay una religiosa bueno, vamos a ver, mercedaria de Barcelona, que es de la parroquia de Zarzaquemada, en Leganés, ¿no? Le tenía muchísimo aprecio, quería muchísimo a John, aunque eran como un tanto diversos, no muy diversos en su concepción de iglesia, de teología, incluso de espiritualidad, pero una vez hizo ejercicios con él y lo quería muchísimo. Esta religiosa murió, se puso mala una tarde y a la mañana siguiente estaba muerta. Y contaron las hermanas que cuando ella se enteró que John estaba muy grave en la UCI, que su madre había muerto, la madre de John había muerto en la habitación de al lado, ella ofreció su vida por John y ella murió al día siguiente. Y John hoy sigue sirviendo su parroquia totalmente pues recuperado, ¿no? El valor de tanta gente que algún día lo sabremos, si no aquí en el cielo, que ha ofrecido su vida, que ofrece su oración sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Fijaros, de la vulnerabilidad, pues nace nuestra fuerza. Recuerdo a San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Decía Carlos que no es una casualidad que esto hubiera sido en Semana Santa, ciertamente no. El momento fortísimo de la Semana Santa para mí, y he hablado con muchos sacerdotes que me coincidían en esto, ¿no? La fuerza que tuvo este año la misa crismal. La misa crismal, la basílica vacía, solo con unos pocos sacerdotes que estábamos en el cerro, don José y yo, los seminaristas que quedaron en el cerro, pero la misa crismal tenía mucha fuerza. Y en todo esto, en este momento de debilidad, yo sentía en mi interior una fuerza grande que me repetía, consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Y en ese momento es verdad que en esta casa no funcionaba más que el móvil, que el WhatsApp, que el Internet, yo sé que no he podido llegar a todos los sacerdotes, sobre todo. Después he intentado entrar en todos los grupos que me han pedido entrar y yo agradezco al movimiento y agradezco a Crespo que me ha dado la posibilidad de entrar y de poder decir una palabra, de poder consolar, de poder consolarme también con vuestra voz, con vuestra presencia. Qué importante, al principio poníamos WhatsApp, ¿no? De texto,
Y qué importante cuando uno descubre la importancia que tiene la voz, escuchar al otro. Y por eso yo ponía audios muchas veces. Yo sé que no hemos llegado a todos, pero tampoco se nos pedía ser héroes, ¿no? Esa es una tentación de, en este momento, pues ser el superobispo, el que mejor lo hace. Esto es una tentación que por lo menos está en mi vida, pero lo que se trataba es de llegar donde podías llegar y sobre todo de que en tu corazón sentir pues todo lo que el Señor había puesto en mis manos cuando yo llegué a Getafe. No sabía lo que me podía esperar, pues acompañar muchas veces desde la lejanía, desde el silencio, acompañar pues todas estas experiencias como la que ha contado Roberto. Yo desde aquí he rezado mucho por su padre, he rezado por él como por tantas personas, tantos sacerdotes. Y la última elemento, la última reflexión sobre la posibilidad de vivir intensamente lo real está en experimentar la importancia del otro, el valor que tiene la fraternidad, el valor que tiene en mi caso también la paternidad, el sentir lo que siente un padre, el sufrir como sufre un padre, y quizá ahora pueda decir que ahora quiero realmente esta diócesis, porque muchas veces incluso la paternidad se puede imponer, aunque sea por obediencia, ¿no? Recuerdo una vez que llamé a un sacerdote que estaba aislado en muchos sentidos y le dije, te tengo un poco abandonado. Y me contestó, no me diga eso porque nunca había estado tan acompañado del obispo como ahora. Y me dijo estas palabras, me dijo, ahora el Señor le va a dar la oportunidad de conocernos bien, en nuestras grandezas, en nuestras debilidades. He podido sentir el calor de la Iglesia, porque frente a aquellos que no entendían mi decisión, pues había otros muchos que sí estaban con el obispo, que vivían con dolor esta situación. Había, y me hacía mucho bien, muchas familias que me han mandado pantallazos o vídeos en la Eucaristía o en la bendición del Santísimo, toda la familia arrodillada delante de la televisión, ¿no? Y escenas así realmente preciosas. Por contar una anécdota, me envió una familia de Alcorcón una foto de su hijo, una foto, no, un vídeo de su hijo en el que le preguntan que quién era aquel y le dice Don Ginés. ¿Y quién es Don Ginés? El obispo. Y le dice el niño a la madre, mamá, ¿te has dado cuenta que el obispo se ha disfrazado de San Juan Pablo II? Se ha vestido como él, ¿no? Bueno, pues así anécdotas que te han hecho estar muy cerca de la gente. A los que me habéis escuchado otras veces digo que para mí ha sido una ayuda fantástica, pues el equipo de colaboradores más cercanos, ¿no? El Consejo Episcopal. A lo largo de este tiempo nos hemos reunido primero por WhatsApp, después por estos medios, nos hemos reunido todas las semanas. Todas las decisiones que se han ido tomando, ellos lo han compartido, me han ayudado, me han apoyado y yo la verdad es que no tengo más remedio y además sale de lo más profundo de mi corazón el agradecimiento pues al equipo, al Consejo Episcopal, a todo el presbiterio, a todos vosotros que habéis estado ahí. Y bueno, yo quisiera resaltar una cosa y voy terminando. Quisiera resaltar algo a lo que ha hecho mención también Roberto, ¿no? Yo he pedido como nunca la unidad de la Iglesia, la comunión de la Iglesia, la comunión del presbiterio. Y os tengo que decir que el Señor, que es muy grande y que siempre nos sorprende porque siempre es más que nosotros, más bueno, más grande, más hermoso que nosotros, pues ha hecho que todos esos muros de reticencias, de incomprensiones, se hayan ido cayendo. Yo espero, me imagino que aunque yo no os veo, estáis siguiendo este encuentro, pues muchos sacerdotes, los sacerdotes del movimiento. Yo espero que el próximo viernes, en la solemnidad del corazón de Jesús, vamos a tener el primer encuentro corporal aquí en la Basílica, donde vamos a renovar nuestras promesas sacerdotales que no pudimos hacer el día de la misa crismal. Va a ser la gran jornada de santificación sacerdotal y yo espero que también
sea una expresión de la comunión del presbiterio, de la comunión de la Iglesia. Y termino. El lema de Cáritas para mañana, Día del Corpus, me parece precioso. Habla del poder de los gestos. Y hemos visto en estos días, en esta semana, en estos meses, el poder de los gestos. Pero nos dice el lema de Cáritas que el poder de los gestos es el poder del hombre. Y esto me parece tan bonito, porque muchas veces pensamos que somos más poderosos si podemos acumular más poder, aunque sea el del mando de la televisión de mi casa, que somos más poderosos porque podemos tener más y disfrutar más, pero no es verdad. Todo esto nos ha demostrado que somos más poderosos cuando somos capaces de tener gestos. Yo os animo, mis queridos amigos, os animo a que estos gestos se conviertan también en gestos de caridad. He podido hablar con algunos de vosotros, ¿no?, sobre las caritativas, sobre la caridad, y bueno, ya sabéis que os he animado pues a hacer lo que hacéis, y si el Señor nos llama a eso, a hacer más de lo que hacemos ahora. Porque si Él nos llama, Él va a venir con nosotros. Yo os agradezco de corazón y os invito a vivir esa comunión de la Iglesia, porque os habéis dado cuenta que sin la Iglesia somos poca cosa. Y qué decir, sin el Señor no somos nada. Por eso a la pregunta, ¿es posible vivir intensamente lo real? Pues sí, es posible, y vivirlo con más intensidad cuando el Señor está en el centro, cuando vivimos la fraternidad y cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad. Os dejo deberes, os dejo una pregunta que me hago cada día y que la verdad es que a lo largo de este tiempo he cambiado de respuesta. ¿Seremos capaces de aprender algo de todo esto? Ojalá que sí. Cuando nos volvamos a ver ya me contaréis si habéis aprendido algo de esto. Muchas gracias a Emiliano, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Roberto. Que Dios te lo pague. Bueno, yo voy a terminar. Yo escuchando estos testimonios me di cuenta del grandísimo regalo que nos han encomendado. Y se me hace muy evidente en los testimonios de Carlos y Roberto, ¿no? Decir sí a un lugar, una amistad que no renuncia ni nos abandona a las preguntas que tenemos, a nuestra vida, a nuestra fragilidad, a todo nuestro deseo. Al contrario, estamos delante de una presencia a la altura de nuestra exigencia de totalidad, que vence las circunstancias y nos hace amar la realidad. ¿Qué hace falta para volver a empezar? Como nos dice Julián Carrón en su libro El despertar del humano, una humanidad se despierta cuando estamos presentes en el presente y aprendemos ahora a juzgar lo que estamos viviendo, como hemos visto esta tarde. Y así como nos ha dicho Emiliano, uno puede afirmar sin ningún tipo de miedo y sin ningún rubor, me muero por vivir. Quiero terminar con unos avisos así rápidos. El primer aviso que os quiero dar, también como responsable diocesano, se refiere al fondo común. Como sabéis, este tiempo está suponiendo la pérdida de empleos y el aumento de muchas necesidades entre nosotros. Para poder acompañarnos se nos pide hacer un esfuerzo por comenzar a realizar nuestra aportación al fondo común de la Asociación San Benito o actualizarla. Que todos aquellos que puedan, en la medida de sus posibilidades, el movimiento nos pide que la incrementemos, así como todos aquellos que por sus circunstancias se vean obligados a reducirla, que no dejen de aportar, aunque solo sea €1 al mes, ¿no?, como signo de una pertenencia que no se rompe y no nos abandona. Sea lo uno o lo otro, lo que os pido yo también es que haya una confrontación comunional, es decir, que sea la decisión de aumentar la cuota, de apuntarnos al fondo común o incluso de reducir esta aportación hasta al menos una mínima expresión, que es la de €1, que esta decisión se tome con otras personas que para nosotros son autoridad. Además, estemos atentos a nuestros hermanos, que tengamos alrededor, a sus necesidades, no solo las económicas, sino también acompañándonos en este momento, en su necesidad de formación, en la búsqueda de empleo, ¿no? Una amistad, como dice la Compañía de las Obras, que surge de nuestro movimiento, una amistad operativa, ¿no?, donde al final esto también se traduzca en una compañía concreta, ¿no?
El segundo aviso tiene que ver con las vacaciones. Como sabéis, el movimiento ha decidido, debido a la situación, no promover ninguna vacación comunitaria. Entonces, lo que sí que nos pide es que lo hagamos con creatividad, de forma con grupos reducidos. Y entonces, simplemente el aviso es que en breve el movimiento nos dará una serie de indicaciones para poder vivir mejor este tiempo libre entre nosotros. El tercer aviso y penúltimo es Encuentro Madrid 2020, que vuelve otra vez a la palestra del 16 al 18 de octubre, con el lema ¿en quién podemos confiar?, que justo, además, tiene que ver con este tiempo, ¿no? Debido a la situación que estamos viviendo, la edición de Encuentro Madrid 2020 tendrá un formato diferente que se irá concretando en breve, y la explicación del lema lo podéis encontrar, como siempre, en encuentromadrid.com. Y el último aviso tiene que ver con la revista Huellas. Como sabéis, la revista Huellas es la expresión cultural y misionera del movimiento, ¿no? Las suscripciones en este tiempo se han reducido y se nos invita a tomar en serio este punto misionero, ¿no?, de mantener nuestras suscripciones e invitar a amigos y familiares a suscribirse para seguir comunicando la vida que se genera entre nosotros y el carisma. Como sabéis, en la revista del mes de junio se centra en el despertar del humano y, bueno, pues desde el movimiento se ha realizado un pequeño librito que, a ver si atino, que es este, que se está repartiendo a todos los obispos, y bueno, con una carta de Nacho Carvajosa, y yo le entrego a don Ginés el libro también para que, bueno, para que lo pueda leer y para que también, bueno, para nosotros ha sido una ayuda para vivir este tiempo, ¿no? Quiero volver a agradecer a Emiliano, a Carlos y a Roberto y a don Ginés la acogida y sobre todo los testimonios, y nada, y desearles a todos un feliz verano. Muchas gracias. Sí, perdón. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado y es fundamental. Si no, no me lo perdonaría a mí mismo. Bueno, tengo que decir que en todo este tiempo de pandemia, de tanto sufrimiento, de pronto, en estos últimos días, han entrado 4 chicos al seminario mayor y uno es del movimiento. Yo le pido al Señor que persevere y que ya le he dicho al rector, le pido al Señor cada día que el nuevo seminarista de CL en estos años de formación no se le borre la felicidad que en este momento lleva en la cara cada vez que lo veo, incluido la pelota de rugby. No sé si nos está escuchando, por tanto, lo único que le pido a los jóvenes del movimiento, que se animen ellos también a dar el paso. No quería dejar de decir esto porque creo que el movimiento también debe compartir esta alegría para pedir por la perseverancia de Jorge, que es el nuevo seminarista con otros 3, y se incorporarán casi otros 4 o 5 para el curso que viene. Yo creo que es una alegría en medio de tanto sufrimiento, pues esto es una alegría y espero que también para vosotros. Sí. Recibimos la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.